Vamos a entrar al mensaje, Salmo 119, y usted va a ir al versículo 18. Salmo 119, versículo 18. No sé si se estará proyectando, ¿no? Voy a leer entonces versión Reina Valera. En el nombre del Señor Jesús, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ahora citaré el versículo 18, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. El 18 dice: abre mis ojos para que vea las verdaderas maravillas que hay en tus enseñanzas. Cerramos nuestros ojos allí donde estamos. Agradecemos a Dios por la instancia de poder compartir su palabra. Agradezco a Dios por estar aquí, Señor, pero definitivamente eso es solamente un vaso, Señor. Un vaso que debe ser tratado, un vaso que debe ser limpiado para poder exponer tu palabra de Dios. Tu palabra que es fuente inagotable de vida, esa es la palabra de Dios para nosotros. Entonces los hombres necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos esta Biblia, necesitamos estas palabras porque son que hablan a nuestro espíritu. Es nuestro espíritu el que se va llenando a través de esta palabra, igual que un vaso que somos, Señor, y que se va llenando y se va llenando por las aguas, Señor. Esa es tu palabra hacia nuestras vidas, Señor. Entonces traspasa corazones, traspasa conciencias, traspasa todo lo que es humano, para que la semilla del Evangelio, de la palabra de Dios, sea sembrada en esos corazones, para que así dé buen fruto, Señor. Dios mío, bendícenos, Padre, bendice como iglesia, ayúdanos porque necesitamos más de ti, Señor. Todo esto lo dejamos en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, usaré un recurso de la época para recordarles que septiembre es un mes importante. Septiembre es un mes importante, ¿por qué? Algunos podrían pensar en el mes de la patria, la primera Junta Nacional, pero definitivamente es el mes de la Biblia. ¿Y por qué es el mes de la Biblia? No sé si usted sabe por qué es el mes de la Biblia. Los cristianos decimos es el mes de la Biblia, el mes de septiembre. En definitiva es porque se celebran dos acontecimientos. El hecho de que se traduce la Biblia de un idioma hacia otro idioma. Se usa un texto base, ¿cierto? Que es el texto hebreo, el griego, y luego se traduce a otro idioma. 30 de septiembre fue la muerte de Jerónimo. No sé si algunos conocen a Jerónimo, pero Jerónimo es un hombre que traduce la Biblia hacia el latín. Él toma los textos originales, no toma los textos circulantes de la Septuaginta, sino que él toma los textos originales y él los traduce hacia otro idioma, el latín, que era necesario. Porque la gente dejó de hablar en un tiempo en griego y ya estaba hablando en latín. Y este hombre se dedica a hacer esa obra para que así toda la gente pudiera tener la palabra de Dios. Eso es lo que tenía en su corazón, su sueño. Bueno, después la Iglesia Católica se adueña de esta versión, pero esa es otra historia. Otro acontecimiento importante es que el 26 de septiembre de 1569, un hombre llamado de apellido Reina traduce la Biblia desde los textos originales al español, para que el mundo hispano, los que hablamos español, podamos tener la Biblia. Ese hombre se demoró 25 años más o menos en tener la Biblia, que se llama la Biblia del oso. Y usted verá en la portada allí un oso comiendo un panal. ¿Qué religioso tiene eso? Nada, absolutamente nada, porque para ese entonces no se dejaba que hubieran traducciones a otros idiomas. Así que se tradujo allí la Biblia del oso, y luego fue revisada por Reina y Valera, Cipriano de Valera, fue quien entonces hizo lo que llamamos hoy día la Biblia Reina Valera. Eso es muy importante porque se traduce de los idiomas originales la Biblia al mundo de nosotros. Y eso es lo que recordamos como el mes de la Biblia. 1909, todos recordamos el avivamiento en Valparaíso. ¿Cuál era el contexto histórico de aquel momento? El contexto histórico es simple. La gente no sabía mucho leer. La gente en Chile se moría porque era muy pobre.
y empezaban a suceder muchas cosas. La iglesia predominante eran los católicos, pero ellos solamente daban las enseñanzas, sus misas, en latín. Entonces la gente no entendía lo que estaban diciendo. Por otra parte, vinieron los alemanes a poblar el sur, y ellos eran luteranos, de Martín Lutero, y daban sus cultos en alemán. Entonces nadie entendía lo que estaban proclamando. Hasta que hubieron intentos evangelísticos, hombres como Canute, que vinieron a predicar la palabra de Dios y empezaron a acercar el evangelio a través del español. Entonces la iglesia de Dios empezó la gente a entender qué es lo que Dios quería decirles, qué realmente está hablando la Biblia. Y eso era importante, una traducción para que pudiéramos tener. Y eso es lo que celebramos entonces, o recordamos en el mes de septiembre como el mes de la Biblia. La Biblia es el libro más vendido de la historia, es el bestseller de bestseller, el libro que más se vende en todas partes. Hoy lo encontrarás en muchas versiones. Lo encontrarás en Reina Valera, lo encontrarás en Nueva Traducción Viviente, la NBI, en Biblia de las Américas, en diferentes formatos. Tú vas a la librería y lo encontrarás Biblia para la mujer, Biblia para los jóvenes, Biblia para niños, Biblia para pastores, Biblia del avivamiento, hasta Biblia de los profetas. Encontrarás diferentes Biblias por todas partes. Es el libro que se rescata y es el más vendido que podemos tener. ¿Qué más podríamos mencionar entonces de la Biblia? Viene hasta en diferentes colores. Las letras son inmensas que podemos entender. Hoy en día, este libro se escribió, y lo que sabemos es por 60 generaciones. 60 generaciones o más. Fueron las generaciones para poder escribir este libro. Y empezamos a profundizar y a darnos cuenta que esto es un libro divino, que no es una invención humana. ¿Quiénes escribieron este libro? Vemos diversos autores. Decimos siempre que son 40, 45 autores, y tú ves allí escribiendo un hombre como un rey, el rey David. ¿O qué tal de Salomón? Eran hombres que estaban muy cercanos al templo y también de una clase social alta. Estaban muy apegados al templo, a la presencia de Dios. Pero cuando el templo se empezó a dañar o entró la corrupción, la idolatría, los hombres se empezaron a proclamar la palabra de Dios. Entonces Dios usó profetas, hombres que también son del pueblo, como Jeremías o Ezequiel, sacerdotes, hombres que estaban escribiendo estos mensajes usados por Dios. Entonces ahí recordamos que Dios usó diferentes hombres de diferentes clases sociales, de diferentes posiciones, de diferentes oficios. En el Nuevo Testamento usó un médico, y por otra parte en el Nuevo Testamento está usando un par de pescadores. Dios entonces siempre ha usado hombres para poder hablar a través de esta Biblia. Y nos damos cuenta que todo el texto, toda la Biblia tiene 66 libros y cuentan de un solo tema, unidad temática, un mismo pensamiento. Y eso ocurre por el simple hecho de que Dios es el autor de la Biblia. Entonces la palabra de Dios que está siendo entregada, este mensaje que se entrega a través de los siglos, es un mensaje divino, porque es Dios entregando su mensaje hacia la humanidad. Una de las definiciones que podríamos decir que la Biblia entonces es el libro de los libros. Lo diré de esta otra forma, la definición más simple que podemos encontrar de la Biblia es que es la palabra de Dios. Si tú le preguntas a alguien, ¿qué te va a decir? La Biblia es la palabra de Dios. Puede sonar muy simple, pero es totalmente verdadero, porque es eso, es la palabra de Dios hacia nuestras vidas. Es Dios hablándonos a través de un texto hacia nosotros. Entonces este libro empieza a cobrar vida y sentido hacia nosotros. Salmo 138 dice: has exaltado tu nombre y agrega, lo iguala, lo nivela, y tu palabra. El nombre de Dios, la palabra de Dios a un mismo nivel sobre toda la creación. Eso es lo que nos dice el Salmo 138. El nombre de Dios, la palabra de Dios está por sobre toda la creación. Y esto es fundamental. El nombre de Dios y su palabra están intrínsecamente unidos. Todo fue hecho por medio de su palabra.
Todo fue hecho por medio de su palabra. Y eso es lo que nos dice el Evangelio de Juan, cuando dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Entonces tú recuerdas una vez más Génesis, que te está diciendo, Él dijo y las cosas suceden. Entonces Él dice, sea la luz y la luz fue hecha, sea el sol y el sol fue hecho, sea las lumbreras, sean allí el sol, la luna, las estrellas, sea la tierra, la separación, sea todo hecho por medio de la palabra de Dios. Entonces Dios Él crea vida, Él da vida. Y eso es lo que también recordamos, que Él es el dador de la vida biológica y también de la vida espiritual. Él viene a darnos vida. Y esto todo lo confirma nuevamente el Evangelio de Juan, cuando dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz a los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz a los hombres. Jesús, entonces, Él da vida, y Él nos da vida biológica y nos da vida espiritual. Y cuando recordamos allí, vemos que el verbo, en el principio estaba el verbo. Eso dice la Reina Valera. Pero cuando te vas dando cuenta, la palabra que quiere decir allí es la palabra logos. Más significante, refiriéndose, si fuéramos más exactos, diríamos la palabra. Y Jesús es la palabra que desciende y Él nos da vida. Es tan importante la palabra de Dios, porque Él es la palabra y Él se encarna y se hace hombre. La palabra de Dios mismo tiene autoridad de dar vida. Un ejemplo contundente es que mirarás y recuerdas el relato de Lázaro. ¿Cuántos recuerdan el relato de Lázaro? Jesús viene donde su amigo Lázaro. ¿Cuántos días se demoró en llegar? 4 días. 4 días es un periodo muy largo, donde ya el cuerpo ha sufrido una descomposición. Y Jesús viene y dice con autoridad, porque el relato dice que Él lo hace gritando y exclamando, y Él dice, Lázaro, ven fuera. Y al instante, inmediatamente, entonces Lázaro sale de la tumba. Aquello que estaba muerto cobra vida. La palabra es Cristo, entonces la palabra que se hizo hombre y el que da vida. Y entonces en Él tenemos vida, camino, verdad y vida, por medio de Jesucristo. Él entonces nos da las vidas. Salmo 119 lo confirma y dice, lámparas a mis pies tu palabra. Lámparas a mis pies tu palabra. Necesitarás entonces de una lámpara poder guiarte en este camino. Necesitarás la Biblia para poder alumbrar. ¿Y con qué guardará el joven? ¿O con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es absolutamente necesaria entonces la palabra de Dios. Y esto es lo mismo que vemos en el mismo capítulo 19, versículo 130, dice, la exposición de tu palabra da luz. Esto es lo que da luz a los hombres. La exposición de tu palabra nos da luz. Por medio de Jesucristo, por medio de su palabra, ha llegado la vida hacia nosotros. ¿Alguien podría conocer a Jesús sin su palabra? No lo puedes encontrar ni en las estrellas ni en el sol, pero sí lo puedes encontrar a Jesús aquí, el dador de la vida, por medio de su palabra. Es su palabra entonces la que nos da luz en este camino. Entonces, jóvenes, ¿cómo podrán alumbrar su camino? Iglesia, ¿cómo podrán alumbrar su camino? Guardando su palabra, exponiéndose a la palabra de Dios, porque esa es la que nos da luz. Y esto es un contraste, lo que nos dice el proverbista, cuando dice, hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su fin es de muerte. El hombre entonces necesitará una guía, necesitará un manual para poder caminar, para poder transitar durante esta vida, para llegar así hacia Dios. Conclusión, la Biblia entonces no es un libro de sabiduría humana, sino es la palabra viva de Dios.
No es un libro cualquiera, sino que es la palabra viva de Dios, capaz de dar vida, capaz de guiar y de sostener a quienes confían en ellos. ¿Y por qué? Simplemente porque su autor es eterno. Él es eterno, Él es el que da vida. Pero sin embargo, el hombre decidió rechazar la palabra de Dios, desconfió de la palabra de Dios. ¿Cuántos recuerdan el relato de Génesis 3, cuando está la serpiente tentando a la mujer? Entonces viene esta figura de Satanás, la serpiente antigua, que viene en forma de serpiente y está frente a la mujer y le dice: con que Dios ha dicho que no debes comer de los frutos, entró con una mentira. Dios había dicho, dice la mujer, Dios dijo que sí podemos comer de todos los frutos podemos comer, excepto del que está en el centro. Este es el árbol, el fruto prohibido. Porque habían consecuencias. Dios le había dicho: el día que comieres de este fruto, morirás. Y la serpiente le dice: no morirás. Eso. Trae con otra mentira. Lo que está haciendo Satanás es negando a Dios. Está diciendo: confía en mí. La serpiente le dice: confía en mi palabra. No morirás, no morirás. Y desconfía de la palabra de Dios. ¿Y qué hace la mujer? Come del fruto. Y vienen con ellos consecuencias. Primero a la serpiente, a la mujer y luego al hombre. Cada uno con sus consecuencias, la que tenemos hoy en día. Es tanto el atrevimiento de Satanás que tienta a Jesús en medio de un desierto. Jesús es Dios. Y Satanás mismo viene y se atreve a tentar a Dios. Y hace 3 tentaciones allí. Si puedes convertir estas piedras en pan, demuéstralo. Y Jesús le dice que no tan solo de pan vivirá el hombre. En otra parte le dice también: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús está diciendo: yo soy el Señor, yo soy tu Dios. No lo tentarás. Entonces Satanás en otra parte usa el Salmo 91, versículo 11, cuando él dice que si está en el pináculo lo más alto. Y Satanás le dice: tírate abajo y tus ángeles te han de recoger. Salmo 91, 11. Y ahí es cuando le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Está allí truncando la palabra de Dios. Está deformando la palabra de Dios. Satanás conoce muy bien la palabra de Dios y él trata de usarla, introducirla. Pero Jesús confía en Dios y confía en la palabra de Dios. Él cita Deuteronomio 6 y 8 una y otra vez. Cita las Escrituras, demostrando una sola cosa: demostrando la confianza en Dios, confiando en la palabra de Dios, confiando en su verdad. Pero la palabra de Dios siempre ha sido atacada, y hoy en día también siempre será atacada. Miren, vi un video. Las plataformas están en todas partes, la información viaja muy rápido, mucho más rápido que antes. Vi un video de un católico. Un católico le hizo una pregunta a un protestante. Este católico se dedica a desprestigiar el evangelio. El católico le dijo: al evangélico le dijo: si yo me convierto al evangelio, si yo me convierto al protestantismo, a los evangélicos, dime a qué iglesia debo venir. Porque hay tantos. ¿A cuál debo venir? ¿A los bautistas? ¿A los reformados? ¿A los presbiterianos? ¿A los luteranos? ¿A los pentecostales? ¿A los wesleyanos? ¿A cuál de todos debo venir? Porque en verdad ustedes son tantos que ya no entiendo a cuál es la iglesia verdadera. Es una pregunta seria.
Me dieron ganas de decirle, ven a mi iglesia, pero era un video. ¿Por qué yo le diría, ven a mi iglesia? Y les preguntaría a ustedes, si ustedes tuvieran que invitar a alguien a esta iglesia, y le dirían, ¿saben qué? Debes venir sí o sí a mi iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos un gran coro, porque tenemos una iglesia bonita, porque tenemos sillas cómodas, porque hay buena onda, porque hay simpatía, porque tenemos estacionamiento. ¿Por qué usted debería venir a esta iglesia y no ir a la iglesia que está un poco más allá? Somos de Coronel, somos de Lagunilla y todos han visto dónde está la feria, Lagunilla. Allí ves y cuentas 5 iglesias por lo menos. Y hay una iglesia que me llama la atención que se llama Unión Cristiana y está la 1 y está la misma iglesia un poco más allá, la 2. No sé más allá, pero ¿qué pasa con las iglesias? ¿Por qué de repente hay una iglesia en un lugar, después hay otra iglesia en otra parte? ¿Por qué tendrían que venir a esta iglesia y no venir a la otra iglesia? Muchas iglesias se dividen por ciertos caprichos, por tradiciones, porque no les gusta la liturgia, no les gustan las canciones, y ¿qué hacen? Forman otra iglesia. Pero en verdad, ¿qué es lo que es primordial? ¿Cuál es el fundamento de una iglesia? Es Cristo, es la palabra de Dios. Y con ello vienen las enseñanzas de los apóstoles, las doctrinas que Dios ha fundamentado para su pueblo. Entonces es esencial conocer la palabra de Dios. ¿Por qué sí deberían venir a esta iglesia? Porque predicamos el verdadero evangelio de Dios. Eso es lo que podríamos decir. Porque no jugamos con emociones ni con sentimiento. Es Dios francamente hablando hacia nosotros. Entonces su palabra de Dios es útil para nuestra vida. Esa nos va a enseñar y también nos va a corregir. El precio de la verdad. El precio de la verdad es algo que no se juega. Es algo que no está a la venta. La palabra de Dios, la verdad de Dios. Hoy en día la iglesia entonces se enfrenta a ataques de distorsión a la palabra de Dios. Hay congregaciones sin doctrina sólida, creyentes sin frutos y enseñanzas contaminadas por falsedades. Algunos solo añaden, otros simplemente quitan y otros solamente hablan lo que el hombre quiere escuchar. 1500, según la historia, la Iglesia Católica por 1000 años estuvo a cargo, ocultando la palabra de Dios. Hombres intentaron traducir la Biblia una y otra vez, hasta que un hombre... Y lo asesinaban. Hasta que llegó un hombre que defendió la palabra de Dios. Y la historia habla de Martín Lutero como un hombre que increpó a la Iglesia Católica. Él se para frente a todas las autoridades de aquella época, sobre todo las autoridades católicas. Imagínense pararse frente al papado y entre otras autoridades, y él les dice: no, la salvación no es por obra. Para aquel entonces cobraban dinero para que tú te pudieras salvar, por tu alma y por la de tus difuntos también. ¿Cuánto dinero sacaban para poder construir un Vaticano grande que tenía un sueño ellos? Martín Lutero dijo que no, porque eso no es lo que me enseñan las Escrituras, que la salvación es totalmente gratuita. Y él dice una frase que es conocida: mi conciencia está totalmente cautiva por la palabra de Dios. No es sano ni correcto ir en contra de la conciencia. Por eso no puedo ni quiero retractarme. A menos que me lo comprueben por la palabra de Dios, me mantendré firme en esta posición. Y de esa forma la iglesia entendió que la autoridad de Dios, la palabra de Dios, es mayor que una autoridad de un papado. ¿Hubiera hecho usted eso en aquella época? Valiente de poder exponer. Pero sí él estaba seguro que esta es la palabra de Dios y que tenía que ser llegada a toda la humanidad. Con él vienen todas las traducciones que podemos tener hoy en día. La Biblia está traducida a más de 3000 lenguas, más de 3000 idiomas hoy. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? Más de 7000, así que todavía falta harto trabajo para poder llegar y predicar el Evangelio en todo el mundo.
Quiero citar nuevamente el Salmo 119. Salmo 119, pero lo haré en la versión Nueva Traducción Viviente. Espero que, más que leer, que si me puedan escuchar, porque haré énfasis en algunas palabras. Y dice Salmo 119, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices o gozosos o bienaventurados son los que obedecen tus leyes y lo buscan de todo corazón. No negocian con el mal y no andan en los caminos, y no negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos han ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandamientos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, a medida que aprendo tu palabra, te daré gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tu palabra, obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. ¿Cómo? ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Versículo 10 dice, me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Y te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado y me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. Estudié tus mandamientos y reflexioné sobre tus caminos. Y versículo 16, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Las enseñanzas del Señor, obedecer las leyes, que cumplamos cuidadosamente sus mandamientos, que mis acciones sean un vivo reflejo de la palabra de Dios. Cuando compare mi vida, entonces con tus mandamientos. La Biblia entonces es una enseñanza para nuestras vidas. La Biblia se atesora, se guarda, se vive en nuestros corazones. Meditamos en tus mandamientos. Me alegré en tu ley. Recité en voz alta todas las ordenanzas. La Biblia es todo manual que el cristiano debe tener. Nos dice cómo llegar a tener vida y cómo mantenernos con vida. Todo lo encuentras entonces en las Escrituras. La Biblia es entonces un libro perfecto. ¿Y qué es perfecto? Perfecto. Algo que no tiene tacha, algo que no tiene imperfección, todo es perfecto. La Biblia es perfecto. Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. La Biblia entonces es la ley de Jehová que es perfecta. Esa es perfecta y es la que va a convertir nuestra alma. Y aquí es cuando recordamos el Nuevo Testamento, cuando decimos que toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, o sea, toda la palabra de Dios es perfecta. No es parcialmente, no es ciertas palabras, sino que toda, por completa es perfecta. Toda escritura es inspirada por Dios. Cuando dice toda escritura, habla del término en griego, graphe, que quiere decir un escrito, pero no un escrito literario, sino un escrito divino. Estas palabras son divinas y que son inspiradas por Dios. Entonces aquí es cuando vemos el término único en la Biblia, término único, palabra única en la Biblia, theopneustos, que quiere decir inspirado por Dios. Si usted va a la Biblia interlinear o quiere ser más específico, que donde Dios exhaló en estos hombres y sufló, respiró sobre estos hombres para que
Dios, siendo el autor de la Biblia, estos hombres escribieran inspirado para que nosotros tuviéramos entonces la Biblia que hace en nuestros corazones, que transforma corazones, que transforma toda nuestra vida. Entonces recordamos que los 66 libros de la Biblia son necesarios para la iglesia de Dios. Son necesarios para los niños, para los jóvenes, para el ser humano y para la iglesia, para guiar una iglesia. Y eso es lo que hacía referencia el profeta Samuel. El Espíritu del Señor habló por mí, dijo el profeta Samuel. Y su palabra estuvo en mi lengua. El Señor usó al profeta Samuel para poder escribir. Y el apóstol Pedro dice, porque nunca la profecía, nunca fue traída por voluntad humana, nunca fue traída por voluntad humana, sino que hombres, santos hombres, fueron llevados para poder escribir esta palabra. Fueron llevados para ser inspirados por el Espíritu de Dios para que esta Biblia fuera escrita. Entonces podemos ir estableciendo que la Biblia es un libro inspirado por Dios, que Dios es el autor de la Biblia y que la Biblia es el mensaje de Dios para la humanidad. El mensaje de Dios para la humanidad. Toda la Escritura. Proverbio 35 dice, toda palabra de Dios es pura y Él es el escudo para los que confían en Él. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Su palabra. Hermosa palabra. Quiero hacer un pequeño paréntesis, pero es absolutamente necesario, de compartir algo. He tratado de hacer algo que se llama ver qué piensan todas las religiones. He hecho un poco de este análisis, qué piensan todas las religiones. Y esto es algo mío, no es algo que yo haya rescatado de algún libro o el pensamiento de alguien, sino que me he dado cuenta de ciertas cosas y las voy a decir de esta forma. Hay dos preguntas fundamentales que se ha hecho el hombre a lo largo de la humanidad. Dos preguntas que se ha hecho el hombre. Una, ¿quién es Dios? Y dos, ¿quién es Jesús? Lo explicaré de esta forma. Los hombres se han preguntado ¿quién es Dios? Y como no tienen una respuesta clara, han creado muchos dioses, muchos entes superiores. Verás entonces en las civilizaciones más remotas, hombres que creaban y decían el Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios del ganado, para los animales, múltiples de dioses. Eso es fiel reflejo de lo que cree el hinduismo. Ellos tienen más de 300 millones de dioses para contestar la pregunta ¿quién es Dios? Y esa es la parte oriental del mundo, pero la parte occidental del mundo ha dicho a través de las Escrituras, existe un solo Dios. Un solo Dios. Hay un solo Dios. Esa es la gran respuesta. Hay un solo Dios superior a todos. Los demás son todos solamente ídolos, invenciones humanas, solamente figuras creadas por hombres. Y ellos entonces establecemos que hay un solo Dios. Hoy en día entonces vemos como el hombre cree en un solo Dios. Pero dentro también existe la monolatría, que también existe Dios, y también creo en ciertos ídolos. Pero la respuesta de un solo Dios, el Islam nace también diciendo que Alá también es Dios. Y ellos también dicen, bueno, existe un solo Dios, y ese es un solo Dios. ¿Es lo mismo Alá que nuestro Dios? No, claro que no. Entonces se ha hecho necesaria responder la otra pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El Corán
expresa y dice que Jesús es solamente un profeta. Es un libro escrito 600 años después de Cristo. Y ese hombre, Mahoma, dice que vino el ángel Gabriel a revelarle nuevas enseñanzas. Y solamente la imagen de Jesús la baja a un nivel y dice, Jesús es solamente un hombre, un profeta. Por otra parte, verás otros movimientos, los cuales son, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos vienen de un hecho histórico en el año 400 con el arrianismo. El arrianismo o los testigos de Jehová dicen, Jesús es solamente creación de Dios. Existe Dios y luego existe Jesús. Dios puede crear otro Dios. Dios puede crear a Jesús. Si Jesús es creado, ya es un ser creado. Y Jesús no cumpliría con toda la divinidad. Él tendría comienzo y Dios no tiene comienzo. Pero ellos insisten que solamente Jesús es un ser creado. Si Jesús es un ser creado y nosotros creemos en Jesús, creeríamos en un ídolo. Lo que trato de explicar. Y nosotros no creemos en ningún ídolo. Jesús es Dios. Los mormones hablan del modalismo, que Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, pero en esencia. Primero es Padre, luego cambia y se transforma y tiene allí una base. Y dice, después Jesús caminó y luego el Espíritu Santo. Pero esas son solamente herejías porque los hombres quieren responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? Y eso ha hecho una división controversial en la historia. Entonces, ¿quién es Jesús? El sábado, hace 2 sábados atrás, me tocó un turno y un colega empezamos a hablar sobre todas estas cosas y le expliqué lo mismo paso por paso, versículo por versículo. Le fui explicando muchas formas y muchos argumentos de que la Biblia es verdadera y luego llegamos a la misma aplicación de quién es Jesús. Y le fue diciendo, el Jesús histórico existió. No solamente lo cita la Biblia, sino que fuentes externas también existen y me dan con probabilidad de que Jesús existió. Entonces establecemos, número 1, que Jesús existió. Pero ¿quién dijo Jesús ser? Él fue el que perdonó pecados. Entonces Él dice, yo soy Dios. Él es que hizo milagros. Y también Él sabía lo que estaban pensando los demás. Entonces Jesús de esa forma empieza a decir, yo soy Dios. Él también resucitó, murió y resucitó. Él tenía poder entonces para ser Dios. Y no solamente lo que Él también dijo a sí mismo, no solamente por lo que Él hizo, sino que lo que Él dijo. El Padre y yo uno somos. Y también dijo, al Señor tu Dios adorarás, diciendo, hace referencia a sí mismo. Entonces Jesús dijo antes de Abraham, yo también soy. Él dijo y Él hizo lo que haría Dios. Sí. Por otra parte, sus discípulos dijeron, Tomás, frente a Jesús, un Jesús resucitado, vio sus marcas allí y dijo, Dios mío, Señor mío, Dios mío, expresando que Él es Dios. Y verás a Juan y al apóstol Pablo, sí, haciendo relatos de que Jesús es definitivamente Dios. Pero me preguntó, ¿por qué eres cristiano? Bueno, a eso fui respondiendo una vez más. ¿Por qué confías tanto en ese Jesús que dice la Biblia? Y ahí una respuesta es, ¿morirías por una mentira? Cada uno de los apóstoles confirmó que Él era Dios y que Él también murieron por esta causa. Pero esa no es la respuesta total. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué usted es cristiano? ¿Cree realmente quién es Jesús es Dios? Porque la Biblia me dice, absolutamente me va diciendo que la Biblia me dice que Dios hizo un plan de redención para el hombre. La Biblia cuenta 66 libros y de principio a fin me dice que hay un plan de redención, de salvación para este hombre desobediente. Entonces me doy cuenta que me encuentro en una situación de desventaja, que soy solamente un pecador
y que Él, en su misericordia, me llamó y Él estableció un plan de salvación para la humanidad. No es el Dios solamente que adoramos y que exaltamos porque Él nos creó, sino que Él, en su misericordia y en su gracia, algo que nos cuesta entender, la gracia de Dios, Él vino a dar su vida por la humanidad. Por eso creo en Jesucristo, porque Él vino a dar su vida por nosotros. Es Dios mismo entonces que establece un plan de salvación y que nos viene a salvar. Ninguna otra religión hace eso. La Biblia entonces es un libro que me habla de Cristo. Cómo Cristo nos viene a salvar y a rescatar a cada uno de nosotros. Él mismo entonces diseñó este plan de salvación y les da una esperanza a la humanidad. Se lo digo de esta otra forma. El otro día estaba idealizando a una persona. Una señora me dice, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Yo le digo, bien, gracias a Dios. Y me dice, ¿sabe? Estamos hablando. Tengo lupus. Lupus es una enfermedad que tú no te la ganas, sino porque tu propio cuerpo te empieza a rechazar. Tengo lupus, mis riñones por consiguiente fallaron. Tengo otra enfermedad que me hace coagular muy rápido, problemas cardíacos, entre otras cosas más, y tuve cáncer. Pero vencí el cáncer con la ayuda de Dios. Fui a todas mis sesiones de quimioterapia, vencí el cáncer. Y después de eso me dice, pero si me vuelve el cáncer, voy a confiar en Dios. Y seguiré confiando en Dios hasta el día de mi muerte. Eso no es optimismo, eso es fe. La Biblia no es un mensaje óptimo, sino que nos brinda fe. Esa mujer sabe que todos vamos a morir. Todos vamos a morir un día. Pero si Dios la mantiene con vida, por algo será. Y me decía, pero si no, daremos la batalla una y otra vez, porque entonces es Dios que va transformando mi vida. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la Biblia también me dice lo siguiente: una elección radical para tu vida. Vivir según las Escrituras o vivir según tu propia opinión. La elección entonces se reduce a dos. Todo se reduce a dos decisiones. Obedecer las Escrituras significa caminar cerca de Dios, o singularmente desobedecer las Escrituras y seguir tu propio camino. Y recuerda que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final siempre será de muerte. O obedeces las Escrituras o simplemente las rechazas. El manual, la confección de la Biblia ya se las expliqué por esencia. Y ya saben el plan de salvación, de redención y lo que nos quiere decir. Pero este libro es un libro donde dices, o obedeces las Escrituras o simplemente las rechazas. Y esa es la misma advertencia que se nos hace el profeta Oseas cuando dice, mi pueblo ha sido destruido por la falta de conocimiento, pues rechazaste el conocimiento, olvidando la ley de Dios. Entonces el pueblo olvidó la ley de Dios. Entonces el pueblo olvidó las Escrituras. A cada rey se le daba una copia de la Torá, una copia de las Escrituras de la palabra de Dios. Pero el rey la desechaba, o el pueblo la desechaba una y otra vez. Y Jeremías nos llama y nos dice y nos hace la pregunta: preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas, porque en ellas hallaréis descanso. Este versículo muchas personas lo toman y dicen, ven hermanos, volvamos a las sendas antiguas. Y empiezan a decir, hay que volver a la guitarra, hay que volver al acordeón, hay que volver a esas cosas. ¿Está diciendo eso? ¿Hay que volver a las tradiciones antiguas?
Está diciendo, volvamos a la palabra de Dios, volvamos entonces a la palabra de Dios. La respuesta es clara, la invitación es clara, acércate a Dios, acércate a la palabra de Dios, porque este es el libro que nos dará vida, este es el libro que cambiará y transformará nuestras vidas, este es el libro que podremos pronunciar y evangelizar a las demás personas. Debemos conocer lo que es la palabra de Dios para dar a conocer su nombre. Mientras más tiempo pasemos en la palabra de Dios, claramente conoceremos más a Dios. Y la decisión es clara: o la rechazas o te acercas a ella. La palabra de Dios entonces es la que transformará nuestras vidas. ¿Qué es lo que la Biblia ofrece? Con esto iré terminando. ¿Qué es lo que la Biblia ofrece? Transformación total, gozo, sabiduría. Salmo 119, versículo 3. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, sí, más dulce que la miel en mi boca. David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar en contra de ti. Iglesia, tú no puedes contra tus errores, tú no puedes lidiar con tu propio corazón. Necesitarás significativamente la palabra de Dios para no errar, para no pecar en contra de Dios. Uno de los significados de pecado es errar en el blanco. Para no pecar, para no errar en el blanco, debemos guardar la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo David. Y Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién más podríamos ir si tú tienes palabras de vida eterna? Y Josué, el soldado Josué, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valientes y que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Meditaremos entonces en la palabra de Dios de día y de noche. Meditar, pensar, reflexionar, vivir la palabra de Dios. Un hombre que escribió más de 40,000 sermones, que predicaba 3-4 veces al día, fue John Wesley. Y él dijo: comprendo que mi vida es efímera, comprendo que mi vida es tan corta, pero necesito saber cómo llegar al cielo y cómo ir allá. John Wesley escribió y dijo: y en él hallo el conocimiento que me basta. Déjeme ser el hombre de un solo libro. Déjeme ser el hombre de un solo libro. Aquí me encuentro apartado de los caminos bulliciosos de los hombres. Me siento a solas. Solo Dios está conmigo. En su presencia abro el libro, lo leo, y eso es lo único que quiero para encontrar el camino hacia el cielo. Cuando Wesley tomaba la Biblia, decía: déjenme ser el hombre de un solo libro. Estar aquí, conocer a Dios. Déjenme estar aquí en la presencia de Dios. Aquí es donde estoy con Él. Y miro la gracia de Dios hacia mi vida. Veo cómo Dios tuvo paciencia con otros hombres y veo cuánta paciencia ha tenido conmigo. La Biblia es el único libro que puede transformar corazones. Es el único libro que podrá transformar a una iglesia. Es la única autoridad para hacia nosotros. Déjame ser el hombre del libro. Leí al inicio el versículo 18 del capítulo 19 del Salmo. Salmo 19 es un capítulo extenso, grande.
Pero si ustedes me preguntan dónde está el núcleo de todo este capítulo, versículo 97. Versículo 97 dice: cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Cuánto amo tu ley, todo el día medito en ella, día y noche, día y noche. Cierra sus ojos, vamos a orar. La Biblia es el libro más vendido y también es el libro que más vidas ha transformado. Ha limpiado a hombres pecadores como yo, como tú. Ha limpiado a hombres de sus condenas a través de toda la historia. Y un Dios santo y benevolente nos ha visto como justos. Y todo esto, Dios, es por medio de tu revelación, de tu palabra de Dios. A ti te complació haberte revelado por estos escritos hacia nosotros, Señor. Seres humanos indignos, Señor, de estar en tu presencia, pero tú hiciste un plan de redención, un plan de salvación hacia nosotros, Señor. Acércanos entonces más a tu presencia, acércanos más a tus caminos, enderézanos, Señor, llévanos por tu senda, que tu palabra entonces sea una exposición, que sea una exposición de luz, Señor, que tu palabra, Señor, sea vida para cada uno de nuestros corazones, Señor, que la palabra de Dios sea vida sobre nosotros, que aquellos que están muertos entonces que recobren vida, Señor, en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios es la única que puede cambiar nuestros corazones, Señor. Acercarnos más a ti, Señor, mientras más leo tu palabra, Señor, mientras más leo tu palabra, Señor, entonces te voy conociendo más, Señor. Una vida íntegra solamente podrá estar en la exposición de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que transformará tu vida para siempre. Ya no podrá ser otro el mismo de ayer, sino que la palabra de Dios será entonces la palabra de Dios, que es como un río de agua vida, Señor. Entonces los hombres, Señor, abrirán sus ojos podrán ser abiertos, Señor, a la palabra bendita de Dios, Señor. Nuestro corazón y nuestro espíritu será llenado, pues, Señor, por el gozo, Señor. En mi corazón he guardado tus palabras, tu ley, tus mandamientos, para no pecar contra ti. En mi corazón meditamos en tu palabra, Señor. Confío entonces en tu palabra. Tendré entonces que caminar por fe, confiando que este libro es un libro sagrado. Tendré que caminar por fe, confiando en este libro. Porque este es el libro que le ha dado sentido a millones de personas. A una iglesia que camina en verdad. Es la única forma. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú hablas y has establecido un mensaje hacia nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.